Gracias por estar con nosotros una vez más en este subprograma, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos un programa emblemático. Emblemático no solamente porque hoy cumplimos el programa número 100 de esta serie y además debo decirles que tenemos a un invitado súper especial, a una persona que es un ícono dentro de la Judicatura Federal. Un hombre que ha sabido desarrollar su carrera judicial de manera brillante, extraordinaria, pulcra, que ha sido un ejemplo de juzgador dentro de nuestro sistema jurídico, que además recorrió todo el escalafón de la carrera judicial, desde actuario hasta ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hombre además que tiene una gran calidad humana, no solamente es un gran jurista, sino un gran ser humano. De tal manera que para mí es un honor tener el día de hoy en este espacio al señor ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Don Guillermo, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Guillermo Ortiz Mayagoitia cursó la licenciatura en Derecho en la Facultad de Leyes de la Universidad Veracruzana. Fue profesor del Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde impartió el curso de amparo en materia agraria. Ha dictado numerosas conferencias en instituciones académicas y gubernamentales. Ha intervenido en el 5º Seminario Jurídico de Actualización Profesional para Funcionarios Públicos. La Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho lo nombró maestro honorario. Ha recibido reconocimientos de numerosas instituciones gubernamentales y académicas, como el Tribunal Superior Agrario, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, de la Barra de Abogados del Estado de Morelos AC, entre otros. Escribió una monografía sobre amparo en materia agraria, la cual aparece en el Manual del Juicio de Amparo publicado por la editorial Temis. Fue secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Instancia en Poza Rica, Veracruz. Ingresó al Poder Judicial de la Federación como actuario del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Veracruz, donde también fungió como secretario. Fue nombrado secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la Segunda Sala. Fue juez de distrito en el estado de Oaxaca y en el Distrito Federal. Magistrado de circuito. Estuvo adscrito a los tribunales colegiados de Villahermosa, Tabasco, de la Ciudad y Puerto de Veracruz y al Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa en el Distrito Federal. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lo nombró magistrado de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral. Fue designado por el Senado de la República ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quedó adscrito a la Segunda Sala, de la que fue presidente a partir de enero del año 2000. Fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 2 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2010 y del 1 de enero del 2011 al 30 de noviembre del 2012 estuvo adscrito a la primera. Como hemos mencionado, hoy tenemos un programa espectacular, pues no solamente es el número 100 de nuestras grabaciones, sino además tenemos con nosotros un invitado súper especial. Como ya hemos mencionado, está con nosotros ese gran jurista, yo diría uno de los mejores juristas que ha dado nuestro país, el señor ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Don Guillermo, muchas gracias por aceptar. Gracias por estar con nosotros en el programa, que sabemos que además no le gusta aceptar este tipo de cosas. Entonces nos sentimos muy honrados de que en esta ocasión haya aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto, querida Margarita. Antes que nada, pues sé que este programa lo produce la Barra para sus miembros, así que empiezo mandando un muy respetuoso y cordial saludo a todas las integrantes y todos los integrantes barristas de la República. Se ve en toda la República, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Bueno, pues entramos en materia porque si no el tiempo nos gana. Entonces vamos a aprovecharlo al máximo, señor ministro. Vamos a aprovecharlo en todo lo que nos permite este tiempo de grabación. Señor ministro, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es ingresar al Poder Judicial de la Federación? Resulta paradójico, en realidad a veces es fácil porque
se está creando un nuevo órgano, hay vacantes y se convoca gente que quiera formar parte de ese nuevo órgano. Generalmente es muy difícil porque casi la totalidad de las plazas del Poder Judicial Federal están siempre ocupadas y hay que hacer lista de espera para poder aspirar al ingreso. Pero el ingreso a cargos de lo que es propiamente la carrera judicial, ese es más difícil todavía. No solo debe darse la vacante, sino que hay que cubrir requisitos profesionales y exigencias del propio Poder Judicial para admitir a nuevos servidores. La ley sobre carrera judicial es muy puntual y esta empieza desde el cargo de escribientes que tienen que tener título de abogados y de ahí hacia arriba las exigencias se van volviendo cada vez más grandes. Sí, eso es totalmente cierto, es un ingreso pues por meritocracia, que yo creo que eso es muy importante que nuestro público televidente lo sepa, porque mucho se ha hablado de cuestiones de nepotismo, y sí, bueno, pues sí, hay muchas personas que siendo parientes están dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque el hijo del médico quiere ser médico, el hijo del arquitecto quiere ser arquitecto, y pues lo mismo pasa con los abogados, pero pues no es tan sencillo entrar solamente por el hecho de ser hijo de algún funcionario, sino que tiene que pasar por los exámenes que usted bien ha mencionado, y eso es importante que se sepa y que se recalque. Señor ministro, históricamente, ¿cómo se ha conformado antes de preguntar, de entrar en cuestiones presupuestales, ¿qué características diferencian al Poder Judicial de la Federación de los otros poderes de la Unión? Sin lugar a dudas, la forma de designación y la necesaria especialidad en materia jurídica de todos los titulares del Poder Judicial de la Federación. Al hablar de titulares me refiero a ministros, magistrados y jueces. Todos ellos tenemos que tener título de licenciado en Derecho, antigüedad mínima de 10 años para los ministros, se va reduciendo hasta 5 años para el caso de los jueces y otros requisitos de edad. Es muy importante destacar que la Constitución exige buena fama, es decir, prestigio profesional dentro del ejercicio de la carrera del derecho. La selección con todas estas condiciones no es nada sencilla porque nuestras universidades no producen jueces. No hay ninguna universidad que me dé el título de juez. Entonces, el Poder Judicial tiene que formar a sus propios servidores. Tiene para ello el Instituto de la Judicatura con replicantes en todos los distritos judiciales, en donde se imparten clases desde el que va a entrar como escribiente, al que va a entrar como actuario, al que va a entrar como secretario. Es una preparación, es un gasto de inversión muy fuerte del Poder Judicial Federal en preparar a sus nuevos integrantes. Y es una inversión que espera recuperar. Por eso los nombramientos no son ni de 3 años ni de 6, sino si se pasa una prueba de 6 años como titular, se tiene derecho a ser ratificado cuando ha habido un buen desempeño y de allí hasta la jubilación. Las carreras dentro del Poder Judicial de la Federación corresponden a gente muy dedicada a esta actividad y que se ligan a la institución de por vida, porque aún después de jubilados, seguimos sintiendo esta conexión con el Poder Judicial. No, y eso lo sentimos usted y yo ahora que estamos jubilados. Estamos jubilados, pero nos seguimos sintiendo parte del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, algo que ha mencionado y que me parece de veras de suma importancia, es decir,
sobre todo la gran profesionalización que tienen que tener los juzgadores. Y como usted le dice, todo lo que el Poder Judicial le invierte a su recurso humano para formar cada vez a mejores juzgadoras y juzgadores. Eso es lo más importante. Situación que no siempre se ve en otro tipo de funciones públicas. Yo creo que esta es la característica fundamental que nos diferencia de los otros dos poderes. La otra es la forma de designación de los ministros de la Corte. Es a través de una elección indirecta, así dice la Constitución. Los ministros serán electos por el Senado de la República a propuesta de una terna del presidente de la República. ¿Por qué esta elección indirecta? Porque pues es para mí totalmente indebido que alguien que aspire a ser ministro o juez o magistrado tenga necesidad de hacer campañas y adquiera compromisos. En política no se llega a ningún cargo sin compromisos adquiridos durante el recorrido para llegar a él. Es sumamente importante que quienes llegan al Poder Judicial no lleven esta carga de compromisos que los vinculen afectivamente o de otra manera con un grupo numeroso de personas, porque tendrían que estarse excusando en todos los casos donde parte de estos compromisos aparezcan. Sí, tiene toda la razón. Yo creo que eso es lo más importante, llegar al Poder Judicial, actuar como funcionario sin compromiso alguno de ninguna naturaleza, de ninguna naturaleza. Y eso es algo como que no se ha comprendido todavía en toda la cabalidad para pensar que lo que necesitamos son jueces simpáticos que sean electos por el voto público. Yo creo que son dos cosas muy diferentes, pero bueno, señor ministro, usted fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, si alguien tiene conocimiento del Poder Judicial, por supuesto que es usted, con una carrera judicial, pues desde actuario muy brillante, habiéndose desempeñado en todos los puestos del escalafón de la carrera judicial hasta culminar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hizo un papel extraordinario. Ministro, históricamente, ¿cómo se ha conformado el presupuesto del Poder Judicial de la Federación? Históricamente, y diría yo hasta la última década del siglo XX, el presupuesto del Poder Judicial ha sido no de austeridad, sino de astringencia. A mí como juez de distrito en Oaxaca me tocó cooperar varias veces junto con equipos de secretarios para comprar papel, porque no nos llegaba el abasto directo que mandaba entonces la Suprema Corte, no había Consejo de la Judicatura, simplemente no había manera de cubrir esas necesidades por retraso en ese tipo de envíos. Se requirió y se requiere mucha vocación de servicio para estar dentro del Poder Judicial, y la sigue habiendo afortunadamente. Pero bueno, se me pasó el tema presupuestario. Tengo el dato, en la época de don Benito Juárez, el presupuesto de la Suprema Corte correspondía aproximadamente al 1,5% del presupuesto total de la Federación. Actualmente andamos en el 67%, que sigue siendo bastante bajo en comparación con el presupuesto nacional, pero en números gruesos sí es una cifra considerable de más de 80,000 millones de pesos al año. Ahora bien, el presupuesto se destina al cumplimiento de la función esencial de la Suprema Corte, pero muchas veces se pierde de vista la labor cultural y de difusión de obra jurídica que hace la Corte, al cual destina también cifras importantes de su presupuesto, como las publicaciones de jurisprudencia, las plataformas para que todo el mundo se pueda estar enterado de la jurisprudencia, la gran idea del ministro Silva Mesa de
poner la publicación semanal de tesis y jurisprudencia, tiene un acopio de visitantes muy importante. Pero volviendo a la relación ingreso total de la Federación y presupuesto de la Corte, difícilmente ha rebasado el 1%. Actualmente, para el 2024, la cantidad solicitada, acabo de leerlo en un documento de OCDE, equivale al 0.67%. Quiere decir que de 2018 a la fecha, el presupuesto de la Corte ha disminuido en relación con depreciación por la inflación que sigue existiendo. La preocupación del Poder Judicial siempre ha sido en este sentido económico. Ha habido intenciones y propuestas de que, al igual que se hace en otros países como Costa Rica, la Constitución dijera el presupuesto para la Suprema Corte será del 1%, por ejemplo, porque la Corte tiene autonomía presupuestal y asignando la Constitución esto, pues nos liberaría de la gran tentación de premios y castigos a juicio de quienes tienen el poder del dinero y de cómo distribuirlo. Pero esta iniciativa, por razones que sí entiendo, no ha prosperado en ningún momento. Que sería lo deseable. Yo me acuerdo mucho cuando se planteó la idea aquella del libro blanco para hacer las propuestas para reforma al Poder Judicial, pues una de las propuestas principales era esta, el solicitar un presupuesto fijo del Producto Interno Bruto, precisamente para evitar esas negociaciones que necesariamente vienen cada año y, como dice, esas represalias y esos premios. Sí, verdaderamente es muy inconveniente que los jueces constitucionales de México, sus presidente o quien los representa, el Consejo de la Judicatura, tengan que andar haciendo labores de cabildeo para que se nos dote del presupuesto conveniente desde el punto de vista del Poder Judicial. Entonces, este es un instrumento de premios y castigos según a juicio de quien puede premiar o castigar. Sí, eso está terrible. Y señor ministro, en la coyuntura actual, ¿qué significa la desaparición de los fideicomisos con que cuenta el Poder Judicial de la Federación? Desde mi punto de vista, significa una intromisión brutal, así la califico, a la autonomía presupuestaria de la Suprema Corte de Justicia. Y del Poder Judicial Federal, porque son tres órganos fundamentales: Corte, Consejo y Tribunal Federal Electoral. Quien tiene autonomía presupuestaria tiene la facultad de decidir cómo organiza su presupuesto, si quiere hacer fondos de previsión, como los fideicomisos, tiene libertad de hacerlo. No, constitucionalmente no hay una prohibición para que el Poder Judicial no pueda tener fideicomisos, como tampoco tienen esta prohibición ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Entonces se está atentando contra una disposición constitucional directamente. Y el problema de todo esto es que se ocasiona un conflicto entre poderes, pero la Corte está diseñada para resolver los conflictos entre todos los demás poderes de la Unión, entre el Congreso y el presidente, entre los gobiernos locales y el gobierno federal, entre algunos gobiernos locales con otros gobiernos locales, etcétera. Pero no está diseñada para participar como institución
en un conflicto. Entonces, en algún sentido, la dignidad de los jueces, su responsabilidad constitucional frente a la sociedad, limita mucho este tipo de expresiones. Es un atentado a la autonomía presupuestaria del Poder Judicial de la Federación. Además, señor ministro, muchos de esos fideicomisos, si mal no recuerdo, fueron creados hace mucho tiempo, cuando ni siquiera la ley presupuestal establecía la obligación de devolución de los ahorros presupuestales que se hacían, porque después había que devolver lo que no se gastaba. Pero creo que de 1999 hacia atrás, esa obligación no existía, y muchos de esos fideicomisos se crearon por eso. Efectivamente, antes de 1995, a la Corte se le asignaba un presupuesto y cuando no lo agotaba, le llamaban economías, que conservaba para ejercerlas en el año posterior y que tradicionalmente ante lo limitado de los presupuestos se agotaban. Pero finalmente, con todo y eso, se pudo conseguir, por ejemplo, el fideicomiso para completar las pensiones de magistrados y jueces federales, que, por ejemplo, en algunos estados de la República está dispuesto que la jubilación de un magistrado equivalga al 80% de lo que percibe el magistrado en activo, que es lo mismo que dispuso el Consejo de la Judicatura Federal para jueces y magistrados, para completarles lo que les da el ISSSTE hasta nivelar al 80% del sueldo de un magistrado en activo. Y esa es la pensión que reciben, por ejemplo, los magistrados del fuero común aquí en la Ciudad de México. Además, otra de las cosas, existe lo que se ha llamado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las garantías jurisdiccionales. Y una de esas garantías jurisdiccionales es un salario digno, es un retiro digno para quienes han dedicado su vida a una institución con un trabajo serio, honesto, responsable. Entonces yo no puedo entender por qué desaparecer eso cuando al final de cuentas pertenecía a una legislación que hoy ya ni siquiera está vigente para poder decir que tenga que pasarse al erario. Yo creo que los resultados de esta supresión los está sintiendo anticipadamente los servidores del Poder Judicial y por eso su reacción de disconformidad con esta medida. Pero quise hablar del tema no con un enfoque ni político ni de otra índole, sino estrictamente jurídico. Si el Poder Legislativo puede crear presupuestos, el Poder Ejecutivo puede crear presupuestos porque la Constitución les da autonomía en el manejo de su presupuesto. Esa misma autonomía la tiene la Suprema Corte. Es como si ahora le dijeran, no puedes comprar edificios, regrésanos los que ya tienes, porque esos son de la Federación y no de la Corte. Sí, pero se compraron con dinero de la Federación para un destino propio del Poder Judicial, con diseño para eso. Y estos otros mecanismos son muchos de previsión, ayuda para gastos médicos catastróficos a los servidores de menores ingresos, que corresponde a atención de la salud, etcétera. Pero no quiero yo manifestarme en cuanto a la razón política que determina esta iniciativa de extinción de los fideicomisos, sino solamente a que esto no se puede hacer por ley secundaria, sino que tendría que ser, en todo caso, si así lo quiere la nación, a través de una reforma constitucional. Porque finalmente
pues son instrumentos que se dieron en la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, como bien lo ha mencionado, y siempre para favorecer las prestaciones de los trabajadores, y que muchas de ellas están precisamente en el Estatuto de Trabajo de los Trabajadores del Poder Judicial de la Eso también es importante. Esta pensión complementaria está en condiciones generales de trabajo, Sí. Con los servidores del Poder Judicial de segundo, de tercer nivel, y también con los magistrados y jueces. Sí. Esto es importante señalarlo también. Estos fideicomisos no van a beneficiar, no han beneficiado a los ministros, porque la pensión de los ministros está en la Constitución y ahí se determina el mismo 80% del sueldo de un ministro en activo. Sí. Sí, esto es exclusivamente para trabajadores del Poder Judicial. Sí, no para, bueno, sí también agarra titulares, abarca titulares, jueces y magistrados en el tema de la pensión complementaria. Pero también a trabajadores de... Sí, sobre todo la masa que es mayormente favorecida por los fideicomisos son los servidores, diría yo, de tercer nivel hacia abajo. Sí. Algo que también es importante mencionar, que se le ha dado el viso como los privilegios para ministros. Bueno, primero ya hizo la aclaración, no son para los ministros, punto número 1. Y privilegios no, son derechos que se han ido ganando los trabajadores precisamente por el tipo de trabajo que se desempeña, porque además no pueden desempeñar otro trabajo en otro lado, no pueden obtener otro ingreso. También eso debe entenderlo la gente. No es como cualquier otro trabajo que de repente tienen ingresos por estar en otra institución. En el Poder Judicial eso no es posible. Efectivamente, las remuneraciones del Poder Judicial son buenas, pero porque responden a garantías de los poderes judiciales, si no en todo el mundo aceptadas, porque iba a decir universalmente, mayoritariamente aceptadas en el mundo. El retiro de un juez debe cubrirse con una pensión que le permita conservar el mismo nivel de vida que llevaba. Pero oí decir hace tiempo a un ministro, prueba de mi virtud es mi pobreza. Y yo creo que no hay grandes fortunas dentro de los servidores del Poder Judicial de la Federación. Y entonces estos llamados privilegios que corresponden a una colaboración, a una remuneración adecuada para el servicio que se presta, porque hay que destacar, el ministro no puede cobrar, ministros, jueces, magistrados, secretarios, no pueden cobrar nada fuera de las percepciones que les da el Poder Judicial. Tienen prohibición de trabajar para particulares o para otros órganos de gobierno. Son por eso muy solicitados por las escuelas públicas y privadas para dar clases, porque no podemos cobrar, porque estaríamos violando esta restricción que a cambio de una buena remuneración nos da el artículo 101 de la Constitución. Es totalmente cierto. Por eso la forma en que se está manejando todo este tipo de cosas es dándole un viso muy distinto a su verdadera razón de ser. Por eso era una de las razones por las que a mí me importaba muchísimo que una gente como usted, con su conocimiento, con su experiencia del Poder Judicial de la Federación y sobre todo su experiencia administrativa después de haber sido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tiene de todo lo que implica aquello que forma parte del presupuesto del Poder Judicial de la Federación y de todos estos fideicomisos que hoy se encuentran en todos los noticiarios. Yo, quisiera seguir preguntándole mil cosas más de esto, sin embargo, el tiempo nos ha ganado
y el programa está por llegar a su fin. Yo solamente quisiera, primero que nada, agradecerle nuevamente de manera muy cumplida y sobre todo con toda la satisfacción que nos da el haberlo tenido en este programa, y además pedirle que si es tan amable de mandarle un mensaje a los servidores del Poder Judicial de la Federación, a los abogados litigantes y a la sociedad en general, para que usted, una persona como usted, que es un ícono dentro del Poder Judicial de la Federación y dentro sobre todo de lo que es la judicatura de nuestro país, por favor, si es tan amable, de enviarles este mensaje. Gracias por estar con todo gusto. A mis compañeros, todos los servidores del Poder Judicial de la Federación, primero que nada, respeto y hasta alabo su derecho a manifestarse públicamente por algo que lastima sus derechos sindicales, sus derechos como trabajadores, con lo que no están de acuerdo. Pero también les pido prudencia, paciencia y eficacia, porque nuestra responsabilidad es hacia la sociedad de México, y cerrar órganos jurisdiccionales por protestar en contra de una medida que no nos conviene, que nos lastima, no es la vía a la que debiéramos acudir los servidores del Poder Judicial de la Federación. Siento que muchos de ellos se sienten orillados hasta allá, pero de todas maneras yo los exhorto a la prudencia y a que tengan la seguridad que hay vías legales para la defensa jurídica de la Constitución, y que ya ha habido voces de senadores y de diputados que promoverán acción de inconstitucionalidad respecto de la reforma que llegue a consumarse prohibiendo los fideicomisos de que hablamos. Esto para mis compañeros del Poder Judicial. A los abogados litigantes, comprensión a la situación que atraviesa el Poder Judicial de la Federación. Ellos no tienen nada que ver con este problema, ellos tienen compromisos que atender con sus clientes y muchas veces no tomamos en cuenta los jueces ni los servidores el daño colateral que se ocasiona suspendiendo audiencias que para fijar una nueva fecha van a pasar a veces meses. Y a la sociedad, ojalá la sociedad se sume en el afán de comprendernos, que nos arrope como lo hicieron con el INE, defendiendo no a las personas que en ese momento estaban y que algunos ya no están, defendiendo a la institución. El Poder Judicial de la Federación es el Poder Judicial de las y los mexicanos. Si tenemos su apoyo de la sociedad, saldremos adelante. Muchísimas gracias, señor ministro. Realmente un verdadero honor para nosotros que haya engalanado nuestro programa número 100 con su maravillosa presencia, pero sobre todo con todo lo que ha vertido respecto de este problema que tanto nos duele y tanto nos lastima. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gran abrazo, Margarita. Igualmente, señor ministro. Pues como ustedes han escuchado, ha sido un privilegio para todos nosotros, pues conocer la opinión del señor ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, primero que nada de lo que implica el ingresar al Poder Judicial de la Federación y que en un momento dado es la meritocracia la que corresponde precisamente al nombramiento de quienes integran este poder. Y por otro lado, pues bueno, en este problema que hoy existe y que lacera tanto al Poder Judicial, escuchar
de un conocedor, escuchar de una persona que estuvo en la administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial en sí, en los 3 órganos populares que lo integran, pues realmente para nosotros es un verdadero honor, es un verdadero placer, pero sobre todo lo que manifiesta es su compromiso con la sociedad, con el Poder Judicial, con nuestro país, para siempre procurar y luchar por una mejor impartición de justicia. Es de veras para nosotros un verdadero honor haberlo tenido en este programa número 100 de nuestra serie Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias. Gracias, señor ministro Ortiz Mayagoitia, por haber estado con nosotros el día de hoy.